Se nos brincó un poquito. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este tercer ciclo, en esta tercera charla de nuestro ciclo de conferencias. Déjenme platicarles un poquito de Nutraceuticals VetLab, productos que favorecen la estimulación del sistema inmunológico de las mascotas, mejorando su salud y su bienestar. Nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. ¿Cómo se forma o desde cuándo se forma Nutraceuticals VetLab? Se consolida en el 2014 como una empresa con el nombre de Nutraceuticals. Nace con el objetivo de resolver problemas de salud de los animales a través de la nutrición adecuada y con ello propiciar que haya un bienestar animal. Inicialmente se busca desarrollar los productos que tengan o que contengan un alto valor nutricional, y actualmente también se seleccionan los mejores productos nutricionales a nivel mundial, importándolos para ponerlos a servicio de la sociedad. En el 2016 se inicia con la importación de productos Alevet, un laboratorio argentino con productos de muy alta calidad. En el 2021 se desarrolla la línea postbiótico con alianzas estratégicas con empresas europeas. Y para 2022 pues vienen sorpresas y vienen cosas nuevas muy pronto que vamos a tener para ustedes. La filosofía de Nutraceuticals, su misión: nutrición, salud intestinal, bienestar animal para el bienestar social. Su visión, como siempre, es consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional en el área de la salud intestinal y de suplementos alimenticios en los segmentos de animales de compañía y animales de producción. Los valores que nos caracterizan en Nutraceuticals es el respeto, que es reconocer, apreciar y valorar los derechos de las personas, la integridad, siempre conducirnos con valores, ser transparentes y hablar siempre con la verdad, y el trabajo en equipo, sumar talentos, compartir conocimientos, como el día de hoy, para crear soluciones y brindar un alto nivel de servicio, todo enfocado también para ustedes. Y como propuesta de valor, el servicio personalizado para proponer alternativas que permitan la completa, la rápida recuperación de los pacientes que ustedes están tratando, con una adecuada nutrición, una salud intestinal completa, para dar una mejor calidad de vida y un bienestar animal. Presentarles nuestro nuevo producto, postbiótico mascota. Es un regulador intestinal para antes y después del tratamiento con cualquier antibiótico o en cualquier trastorno digestivo que padezca la mascota. ¿Qué contiene o qué aporta este producto? Pues desarrolla la microbiota del tracto digestivo, permite que se implante correctamente, aumenta la capacidad de respuesta inmunitaria e inmunológica, aporta enzimas y mejora la absorción de nutrientes, aporta vitaminas del complejo B, ayudando a mejorar el sistema neurológico, y disminuye la inflamación intestinal, regula los niveles de glucosa en sangre y mejora el funcionamiento hepático. Para más información, no duden en ponerse en contacto con su agente de Difarvet, que ya los visita, o directamente en los teléfonos de servicio al cliente. Estamos nosotros para servirles en caso de que requieran más información o estén interesados en adquirir el producto. Y nuestras alianzas estratégicas con Ecopet, lógicamente, vamos a entrar en materia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Galán Martínez, director médico veterinario de Ecopet y profesora de la Universidad de Guadalajara. En el 2013 se fundó Veterinaria Ecopet con la intención de darle el mejor servicio a los tlaquepaquenses, siempre poniendo el bienestar animal por delante. Veterinaria Ecopet es una clínica 24/7 que atiende emergencias
servicios clínicos generales, medicina preventiva, rayos X, servicio de quirófano y también estética. También contamos con un laboratorio que realizamos amplias pruebas para dar un diagnóstico preciso a los pacientes. En Veterinaria Ecopet la investigación es continua, dado que se participa de la mano con la UDG para hacer proyectos específicos para la investigación de pacientes que sufren de problemas gastrointestinales. Así que estén pendientes de los próximos ciclos de conferencias donde participaremos y les daremos los avances de esta investigación que hemos estado haciendo aquí en Veterinaria Ecopet. Pues no me queda más que darle la bienvenida. Antes de mencionar a la doctora, agradecerle nuevamente a todos ustedes por acompañarnos en este ciclo de conferencias de gastroenterología veterinaria, a Veterinaria Ecopet, a Difarvet, a Nutracéuticas, a Esquenda como nuestro aliado comercial, al Colegio de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies del Estado de Jalisco, por la facilidad y por estar aquí acompañándonos y lógicamente para compartirnos todo el conocimiento. Es para mí un gusto el día de hoy presentar nuevamente a la doctora médico veterinario zootecnista Claudia Galán Martínez. Y es médico veterinaria por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es docente de la misma casa de estudios, es propietaria del Hospital Veterinario Ecopet, tiene un doctorado en ecofisiología en recursos genéticos que está en proceso de culminar, y es asesora externa y de pruebas clínicas para Nutraceuticals Vet Lab. Antes de entrar en materia, recordarles, si no pueden acceder a la plática completa, la van a poder sintonizar en YouTube, y en el chat van a ver un pequeño enlace que es una encuesta de satisfacción para que nos permita conocer sus comentarios y también nos ayuda para ver en qué aspectos podemos mejorar. Doctora Claudia Galán, muy buenas noches y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta tercera conferencia del ciclo. ¿Cómo está? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación nuevamente, muy agradecida con Difarvet y pues ahora sí con Nutraceuticals y con Postbióticos de que me invitaron a compartir estos conocimientos con todos los colegas que están conectados. Para mí es un honor, de hecho estaba viendo el chat, estoy sumamente agradecida que nos sintonicen de Hermosillo, de Tijuana, de Culiacán, de Veracruz. Qué padre, la verdad, un honor estar con ustedes y pues compartirles, ¿no? Lo que estamos haciendo todos los días, para todos nuestros pacientes, porque al final de cuentas a esto nos dedicamos, queremos que nuestros pacientes cada vez estén mejor y pues para mí es un gusto estar con ustedes, con Difarvet, que está de la mano con Ecopet en este proyecto tan bonito que está saliendo adelante. Pues qué bueno que está contenta, que está entusiasmada con este tercer charla que vamos a tener el día de hoy, que va a estar interesante, por cierto. No les quiero dar spoilers, como dicen con las películas. Entonces, pues, doctora, vamos a entrar en materia. Claro que sí. Pantalla, micrófonos, son todas de usted. Adelante. Pues bienvenidos a todos los demás y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que les preparamos con mucho cariño, así como lo dice esta presentación, con mucho amor para todos ustedes, porque vamos a hablar de algo que ocurre adentro del intestino. Me encanta, a mí me encanta, me fascina platicar de cosas gastrointestinales y esto de los postbióticos, de verdad, doctores, es una revolución. Es un medicamento, bueno, es un suplemento que nos está ayudando bastante con los pacientes que sufren de problemas gastrointestinales. Entonces les preparé esta plática precisamente pues para informarles un poco más de ello. Y bien, vamos a entrar en materia para platicarles de este tema. Pero primero tenemos que hablar acerca de la microbiota y qué es, ¿no? Porque eso nos vamos a preguntar. Anteriormente o en la escuela escuchábamos que nos decían la flora bacteriana.
Pues sí, así lo conocíamos antiguamente, pero se cambió el nombre porque flora se refiere pues a frutos y plantas, etcétera. Entonces no estaba bien aplicado. Ahora lo podemos llamar como microbiota o incluso microbioma, que es el término más específico que hoy en día se utiliza. Y pues bueno, ¿qué es esto? Bueno, es todo aquel microorganismo que está alojado en el intestino, porque no solamente hay bacterias, sino que hay más microorganismos. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, encontramos no solo lo que son las bacterias, vamos a encontrar también arqueas, vamos a encontrar eucariotes, vamos a encontrar levaduras, vamos a encontrar incluso virus que son en forma de fagos. De hecho, los artículos nos mencionan que en el colon se albergan hasta 1014 bacterias, doctores. Es increíble pensar que dentro del intestino hay pues ahora sí que una población o hay un microsistema que está favoreciendo al huésped en este caso que les da alojamiento. Entonces, es todo esto que está ocurriendo dentro del intestino y todos estos microorganismos que están actuando de una manera simbiótica con nuestros pacientes. Bien, hay una variabilidad obviamente bacteriana que esto también se debe de considerar que cada individuo tiene, por así decirlo, su perfil bacteriano. Es decir, cada paciente que nosotros tenemos que nos llega en el día a día comparten similitudes en cuanto a su microbiota, pero cada uno tiene su específica variabilidad en cuanto a la diversidad de microorganismos que están en el intestino. Y eso es muy interesante, aunque nosotros los tratamos, pues ahora sí que para las enfermedades que hay en este sistema gastrointestinal, debemos de considerar que cada paciente es independiente de otro y que el sistema inmune incluso tiene una característica aquí en el intestino. Los cambios que ocurren y que por ende cuando nosotros hacemos un análisis coprológico, pues podemos ver, o casi siempre es con la intención de detectar si hay parásitos, pero muchas o pocas, más bien dicho, pocas veces se toma en cuenta a los demás microorganismos que nos salen en este frotis fecal que hacemos o en este barrido fecal, que son esas bacteritas que están ahí, que nos están dando información incluso, que podemos ver si son bacilos, si son cocos, si son espiroquetas o incluso algunas levaduras que se pueden llegar a manifestar. Pues estos todos son microorganismos que nos está diciendo el propio paciente que los tiene y que bien se sabe que en el intestino está el 90% del sistema inmune de ese paciente. Recordemos que estructuralmente en el intestino están las placas de Peyer, que estas placas de Peyer, como lo platiqué en las otras sesiones, son como cuarteles, ¿no?, del sistema inmune, y que ahí están las células de defensa a la orden en el momento que se requiera acudir a atacar algún microorganismo patógeno oportunista o un patógeno externo. Sin embargo, en este microbioma que está en el intestino, están ocurriendo cambios de respuestas inmunes constantes y depende de los desafíos a los que se someten estos pacientes o que se someten estos microbiomas, es como van a dar la respuesta. Entonces el paciente responde a enfermedades o responde a cambios metabólicos que ocurren específicamente en este sitio. Existe una relación, incluso anteriormente conocemos este término como disbiosis bacteriana. Muchas veces hemos escuchado que el paciente tiene disbiosis bacteriana. Bueno, hoy en día se le conoce como disbacteriosis, en el cual se puede manifestar con pacientes que tienen usos prolongados de antibióticos o que tienen la presencia de algún parásito o bien alguna enfermedad metabólica, como cuál, diabetes, obesidad, que tiene mucho que ver con la cuestión de la microbiota, y entre otros como problemas hepáticos o problemas de vesícula biliar. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos una disbacteriosis con nuestros pacientes, muchas veces puedes tener asociación a otra enfermedad como estas, o los cambios de alimento incluso. Y yo les quería hablar específicamente de un parásito en particular, que es el ancilostoma. El ancilostoma es muy común, o al menos acá en la región de
acá donde nosotros laboramos en Guadalajara, Tlaquepaque específicamente, nos llegan muchos pacientes que son positivos a ancilostoma y que, pues bueno, se les hacen sus estudios específicos para determinar este parásito, pero sabemos que el ancilostoma como organismo tiene la capacidad de ser un hematófago que se ancla al intestino y que va a provocar que haya un cambio en la microbiota por una cuestión de competencia. También recordemos que el ancilostoma tiene la capacidad de tener en su saliva un anticoagulante y que esto va a provocar que cuando este ancilostoma se cambia de lugar, por ejemplo, para anclarse a otra parte de la mucosa intestinal, va a dejar una pequeña herida, una pequeña úlcera que está ahí latente y está presente, y que recordemos que las bacterias que están ahí de manera natural, o este microbioma que está ahí, o incluso los mismos probióticos que a veces consume el animalito, puede ser una entradita o una puerta de entrada hacia el tejido conectivo, porque precisamente el ancilostoma se ancla después de la mucosa, porque es hematófago. Entonces recordemos que en histología primero está la mucosa, después la submucosa y luego ya entra la parte de la muscular. Entonces justamente en la submucosa es cuando se ancla este ancilostoma para beber sangre. Entonces ahí es un dato muy importante que conozcamos, que son un paciente que está parasitado, pues invita a las bacterias a que se vayan al sistema circulatorio, y eso es de preocuparse. También hay otro parásito muy particular, que es la coccidia, que incluso esta coccidia necesita bacterias que están ahí para alimentarse. O sea, tienen una participación también media simbiótica entre estos dos. Entonces, me va a provocar en mi paciente una disbiosis, una disbiobacteriosis en mi paciente, cuando salga positivo a coccidia. Entonces, considerar fielmente que cuando el paciente tiene un disturbio intestinal bacteriano y con algo parasitario como la coccidia, consideremos que el tratamiento tiene que ser pensado más allá de utilizar un tratamiento que sea específico para la coccidia. Tenemos que ampliar más pues ahora sí que nuestros protectores gástricos, los protectores intestinales, y el equilibrio que le vamos a dar a la microbiota para combatir a estos agentes patológicos. Además, un dato muy importante que quiero compartirles, que en la porción del intestino grueso ocurre la mayor cantidad de fermentación de estos, pues ahora sí que de este quimo que está pasando por el intestino, y que desde el ciego hasta el recto hay una diversidad de bacterias que van a estar en ese individuo y que van a estar precisamente haciendo una cuestión de fermentación. Y recordemos que el ciego tiene específicamente esa responsabilidad, que el ciego está haciendo una situación de fermentación, hablando de pequeñas especies, perros y gatos, tiene una pequeña fermentación ahí. Pero si hablamos de equinos, bueno, pues en equinos también recordemos que el ciego es la cámara de fermentación más grande que tiene el sistema digestivo de un equino. Entonces, obviamente aquí todo está ocurriendo un sistema de simbiosis, pero está habiendo una participación. Entonces, simplemente hablando de la parte o la porción del intestino grueso de los animales, hay una gran variedad, hay una gran comunidad de bacterias que están en convivencia, y que la reproducción de estas es constante. Entonces, ¿cuál será la función de la microbiota? Bueno, pues tiene específicamente la función de absorber, de fermentar los nutrientes, de regular y ocasionar una permeabilidad intestinal. También tiene la capacidad de hacer un metabolismo en el propio paciente, y modula el sistema inmune, doctores. Esto es súper importante porque aquí ocurre la situación de la defensa pues ahora sí, cuando un paciente se enferma, incluso no del sistema gastrointestinal, el sistema inmune ahí tiene una participación específica. Entonces, cada cepa bacteriana cumple y ofrece distintos beneficios, porque hay, como les mencionaba, 1014 bacterias diferentes, y cada una de estas ofrece distintas, pues ahora sí, como beneficios para el propio paciente. Y ahorita les voy a hablar de unas en específico. Por ejemplo, tenemos a la Lactobacilli acidophilus y la Lactobacilli
casei. Este tiene el específico comportamiento o beneficio de ser antiinflamatorio y antioxidante. Tenemos por otro lado el Lactobacillus casei y el perdón, no me costó un poquito de trabajo pronunciarlo, pero es el Ramunzus, o algo así se pronuncia, que este es específico para prevenir una cuestión de invasión de células cancerígenas y reduce el estrés oxidativo en el intestino. Entonces, imagínense la importancia de que los pacientes tengan estos lactobacilos activos, sanos, fuertes, y ahora sí que bien nutriditos en este intestino precisamente para evitar un problema de situaciones oncológicas. Por otro lado, tenemos al Lactobacillus plantarum, que este tiene un efecto trófico sobre la estructura de la barrera intestinal. Es decir, la barrera intestinal se refiere a todo lo que es estructural, que es la parte de la mucosa, y a todo lo que es adquirido, que es la parte del sistema inmune. ¿Sí? O sea, las células de defensa que están ahí. Entonces, este lactobacilo está ayudando a tener a tener una barrera intestinal para la protección. Por otro lado, tenemos al Lactobacillus bifidobacterium, que tiene una actividad específica antimicrobiana. O sea, este lactobacillus ayuda a la cuestión de evitar que haya una sobrepoblación bacteriana y de alguna manera trata como de evitar que haya un sobrecrecimiento bacteriano anómalo o algo que pueda llegar a ser patógeno para el propio paciente. Entonces, las bacterias que no son patógenas, o sea, todos estos lactobacillus de los que hablábamos, ayudan a mantener un equilibrio intestinal y así evitan desarrollando ciertas patologías. Pero como ya lo mencioné en otras pláticas, recordemos que hay patógenos oportunistas que nada más están aprovechando la oportunidad para manifestarse. Y que, por ejemplo, ahí tenemos al bien conocido Clostridium, que cuando hay un disturbio intestinal, luego se prende o se enciende y empieza a haber un crecimiento o una situación de sobrepoblación y que si el paciente que está sufriendo una disbacteriosis tiene otra enfermedad coadyuvante como algo viral o como algo parasitario, este Clostridium va a aprovechar para manifestarse y para hacerse fuerte y hacerse presente en una enfermedad y complicar obviamente el caso de ese paciente. Entonces, considerar todo esto que ocurre adentro para tomar la mejor decisión en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, cuando hay problemas en la microbiota, nos vamos a enfrentar como médicos a tener distintos retos. ¿Como cuáles? De pronto los que tenemos muy comunes en las patologías que están asociadas a la disbacteriosis son las enfermedades intestinales inflamatorias, que sabemos que esto cuando un paciente sufrió una cuestión viral, pues va a tener como consecuencia probable una enfermedad inflamatoria, o bien un paciente que es alérgico a ciertas proteínas alimenticias va a tener enfermedad inflamatoria intestinal, o un paciente que tuvo una cuestión inmunológica, que el sistema inmune está ahí muy alerta, bueno, pues pueden desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí el asunto es que recordemos que para poderlo diagnosticar necesitamos hacer una biopsia, específicamente en la mucosa de ese intestino, para poder determinar que sí tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, solamente respaldado por una histopatología. Entonces, el reto clínico aumenta cuando ya sospechamos de ese paciente. Ahora, ojo, doctores, cuando tenemos pacientes que son obesos, tiene mucho que ver lo que está ocurriendo en la microbiota. Sí tiene que ver en los estudios que se respaldan con la cuestión de disturbios en la microbiota, mencionan que la obesidad, pacientes que son obesos sufren de una cuestión de desequilibrio en ese intestino de esas bacterias. Entonces, ayuda a mejorar cuando se trata o cuando se fortalece esa microbiota. Cuando hay diabetes o cuando hay colitis, también tiene mucho que ver con cuestiones de desequilibrios en ese microbioma que está dentro del intestino. Entonces, todas estas patologías pueden estar asociadas a cuando hay disturbios. Bien, ¿y es necesario restablecer la diversidad y la composición de esta microbiota intestinal? Por supuesto que sí, porque al hacerle un equilibrio o al
preocuparnos por esa microbiota, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Ahora, recordemos, hay muchos procesos clínicos que requieren forzosamente mandarle antibiótico a nuestro paciente. O sea, de acuerdo, hablemos de una infección en piel, alguna situación de un traumatismo que se expuso un hueso, por ejemplo, y entra cirugía. Obviamente tenemos que manejar antibióticos y no está mal. Sin embargo, tenemos que cuidar la microbiota de ese paciente. Enfermedades respiratorias, enfermedades urinarias, enfermedades de otros sistemas y que requieren antibiótico, ok, permitido. Sin embargo, protege la microbiota también de ese paciente en su intestino, porque si no, después vas a tener consecuencias o va a haber enfermedades asociadas a estos desequilibrios. Entonces, aquí entran pues ahora sí que vamos a llamarlos metabolitos secundarios, o son pues ahora sí que en cuestión médica yo lo llamaría como una alternativa a mi tratamiento gastroenterológico de los pacientes que sufren de distintas cuestiones. Estos, ¿qué son? Si nos preguntáramos o nos apegamos a la pregunta de qué son los posbióticos, bueno, pues no son más que moléculas inmunomoduladoras, discúlpenme la traba, que están producidas precisamente por una fermentación bacteriana. Estos posbióticos se tratan o son estrictamente tratados en un laboratorio bajo condiciones específicas y estrictas para obtener estos metabolitos secundarios de los que les hablo. Entonces, se producen estos suplementos alimenticios que van a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, un posbiótico es cualquier factor o producto que se obtiene de una destrucción celular bacteriana y que la actividad metabólica que causó esa bacteria, es decir, todo el trabajo que hizo esa bacteria y todo ese resultado que tuvo, ese lisis celular o esa obtención de esos restos celulares son los que se obtienen para hacerlo fermentación junto con los carbohidratos y la síntesis de algunas enzimas para obtener algunos péptidos y vitaminas que están dentro de ahí y hacer la conversión. Es decir, es como todo el resto que se le puede rescatar a estas lisis celulares bacterianas de los productos que ellas, pues ahora sí que, vaya la redundancia, producieron. Eso básicamente es el posbiótico. Y estos subproductos pueden contener, o sea, ¿qué tienen químicamente hablando? Bueno, pues son ácidos grasos de cadena corta, son enzimas, son péptidos, son ácidos teicoicos, son distintos, pues ahora sí que vaya componentes químicos que van a ayudar a complementar un suplemento y que estos a su vez están provocando una mejora en la microbiota intestinal, pero químicamente hablando son subproductos o son metabolitos de estas destrucciones celulares. Y bien, pues estos pueden provenir de los componentes que forman la estructura como tal de la microbiota, o bueno, vaya, hablando específicamente de las bacterias, de las arqueas, de las levaduras, son todos estos pues componentes que las conforman y que al final se hace un subproducto y que se hace algo para la cuestión de la administración para los pacientes que sufren de estos disturbios. Entonces, al ser consumidos, ejercen efectos positivos y beneficiosos en la salud de nuestros pacientes. Y lo hemos estudiado específicamente en ECOPET, hemos hecho estudios, bueno, sí, pues que respaldan a esto que nos hemos encontrado en todos los artículos científicos y que hemos visto resultados positivos en nuestros pacientes y han mejorado la cuestión de sus enfermedades, ya sea adquiridas o sus enfermedades metabólicas. Entonces, ¿en qué casos los utilizamos? Bueno, los hemos utilizado para el tratamiento y prevención de enfermedades inflamatorias, como ya mencionamos, la enfermedad inflamatoria intestinal, algunas hepatitis, algunas colestasis o algunas otras enfermedades que tengan que ver con colitis o enteritis, específicamente hablando. Asimismo, hemos visto muy buenos resultados positivos en nuestros pacientes. Y en cuestiones de desequilibrios de la microbiota, es decir, infecciones, ya sea bacterianas, infecciones virales, infestaciones parasitarias o incluso que son menos los casos, pero sí se llegan a dar cuestiones de levaduras
o sea, infestación por alguna levadura patógena, también se puede utilizar estos posbióticos en cuestiones de mejoramiento de dieta. Pacientes que tienen una cuestión de que sufrieron alguna enfermedad y que los dejaron delgados o caquéxicos, se pueden utilizar estos posbióticos precisamente para mejorar la cuestión del peso del paciente. O sea, el posbiótico, al tener todos estos beneficios en la microbiota, lo que va a producir es que los nutrientes se absorban de mejor manera y que enzimáticamente ocurra un beneficio y por ende el paciente puede ganar peso. Entonces, todo aquel paciente que tú tengas que por alguna razón está delgado, que se enfermó, que salió de hospital y pues ahora sí que se adelgazó por la propia enfermedad o por el propio problema, puedes administrar posbióticos y le va a ir muy bien. Pacientes que tienen alguna antibioterapia, como ya lo mencionamos, alguna infección en algún órgano o sistema, algún tratamiento que requiera antibioterapia, puedes acompañarlo con los posbióticos. Y esto es una ventaja sobre los probióticos, porque los probióticos no tiene caso que des un probiótico si vas a dar un antibiótico, porque al final de cuentas vas a matar a ese probiótico. En el caso de los posbióticos, como no son un organismo vivo, más bien van a fortalecer a los mismos probióticos que ya existen, a todos estos lactobacilos que ya están en el intestino y que están ayudando de una manera benéfica al paciente. Entonces, en estos casos los puedes utilizar sin ningún problema y vas a tener efectos positivos. Ahora, esta tablita precisamente la hice para hacer una comparativa entre una cosa y la otra. Los posbióticos son no patógenos, no son tóxicos, simplemente son los metabolitos secundarios de los probióticos. Y en este caso, los probióticos, ya lo mencioné, son organismos vivos, son bacterias vivas. Y en el caso por ahí han escuchado mucho hablar de los simbióticos, ¿no? Bueno, los simbióticos es como una combinación de probiótico con prebiótico. ¿Y qué es el prebiótico? Pues el alimento del probiótico. Entonces, cuando se utilizan simbióticos, precisamente es para hacer esta conjugación. Sin embargo, no se obtiene un beneficio tan positivo cuando se utilizan estos dos. Y específicamente comparando probióticos con posbióticos, por ejemplo, el probiótico tiene una interacción directa con la microbiota, es decir, le vamos a dar más bacterias benéficas al intestino de las que ya tiene al administrar probióticos. Pero los posbióticos van a hacer una fácil unión en los sitios de acción, es decir, van a ayudar a estos probióticos que ya existen en el intestino a hacerlos más fuertes, a darles un medio ambiente más sano, a ayudarles a tener unas mejores, ahora sí que facilidades de vida, si lo queremos ver así. Entonces, tienen esa facilidad de unirse a sitios específicos. Por otro lado, el probiótico tiene interacción específica con las células epiteliales. Recordemos que en la parte de la mucosa intestinal hay unas, pues ahora sí que vellosidades intestinales que están ahí como proyecciones, en el cual pues están todos los enterocitos ahí actuando de manera, pues ahora sí como de barrera o de protección, que es la parte del epitelio. Entonces ahí los probióticos tienen interacción con esas células específicamente. Entonces, cuando ocurre un problema de denudación de la parte de la mucosa intestinal, hablando, por ejemplo, aprovechando la plática la vez pasada que hablamos de parvovirus, recordemos que barre con toda la vellosidad intestinal, entonces va a permitir que estas bacterias que están ahí, pues puedan entrar a estos sitios donde se ocurrió la denudación de la mucosa. Entonces, los probióticos de alguna manera sí son benéficos, pero no dejan de ser bacterias, no dejan de ser organismos que están ahí. En el caso de los posbióticos, pues no hay riesgo, no va a haber translocación bacteriana, al contrario, van a regular ese crecimiento anormal de patógenos oportunistas y le van a decir a los lactobacillus que son buenos, hey, aquí está tu medio ambiente que tú necesitas, aquí lo tienes y no necesitas irte a otro lado, ¿no? Es decir, hacer una translocación bacteriana. Eso es una diferencia muy beneficiosa. Por otro lado, los probióticos no favorecen la reducción de antibióticos. Esto es muy importante. Recordemos que ya tenemos así tocándonos la puerta, toc, 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 a la superbacteria. La superbacteria ya es un hecho, ya es algo que está habiendo evidencia de que hay resistencias bacterianas
y aún así se sigue utilizando antibióticos indiscriminadamente. Por eso hay que ser un poquito más consciente en la cuestión de nuestros tratamientos, salvo cuando sea necesario utilizar antibióticos, hay que utilizarlos. Pero bueno, hablando de los probióticos, en realidad no hay una reducción del uso de estos probióticos cuando hay antibiótico. Al contrario, tenemos que parar los probióticos porque si no, el antibiótico lo va a matar. Pero a diferencia de los posbióticos, pueden complementar un tratamiento de antibióticos y nos van a ayudar a proteger a esas bacterias benéficas que están en el intestino. Entonces, esta tablita más que nada nos hace una comparativa. Obviamente es bueno tener probióticos como un tratamiento para nuestros pacientes, pero eso es cuando ya ves que en un frotis fecal, por ejemplo, le haces excremento, tienes tu muestra, lo pones y ves que hay muy poquitas bacterias, pues sí, a lo mejor sí es sano dar los probióticos, pero fortalécelos con probióticos. O sea, tienes que hacer un tratamiento específico para lo que está sufriendo ese paciente en particular. Ok, entonces, otra de sus ventajas es que el uso de los posbióticos, en contraste con los probióticos, resisten los procesos digestivos. ¿Qué es esto? Ok, recordemos que en el estómago hay pues ahora sí que una situación de digestión, en donde participan enzimas, en donde participa el ácido clorhídrico, en donde participa el movimiento propio del estómago, y que la función que está teniendo naturalmente el estómago es revolver los alimentos, mezclarlos, pero que recuerden que tiene un pH ácido. Entonces, algunos probióticos no soportan ese pH ácido y pueden morir. Entonces, del 100% de probióticos que le diste al paciente, pues a lo mejor te pasa un porcentaje, pero no te van a sobrevivir el 100%. A diferencia el posbiótico, tú lo administras al paciente y esos metabolitos secundarios van a resistir perfectamente las cuestiones de acidez del estómago y van a pasar al intestino a hacer su función. Entonces, esto es muy beneficioso para la comparativa entre uno y otro. Aparte que, como les mencionaba, otra de las ventajas es que no son patógenos, no son tóxicos, tienen la capacidad de incluso resistir una hidrólisis de las enzimas. Recordemos que también en el intestino hay hay unas enzimas que se llaman enzimas de restricción y que están cortando, ¿no? O sea, estas enzimas de restricción, la función que tienen es precisamente desdoblar nutrientes o macronutrientes, y entonces estos posbióticos toleran y permiten perfectamente estas enzimas de restricción, a diferencia de los probióticos. Entonces aquí es una ventaja también sobre los probióticos. También existe evidencia de que los posbióticos inhiben la proliferación bacteriana como una bacteria oportunista que también nos tiene que preocupar bastante cuando tenemos pacientes con problemas intestinales, que es la Enterobacter cloacae, que esta ya sabemos que ahí está, o sea, es como una mejor amiga del Clostridium, conviven, pero actúan de una manera muy similar. Entonces, considerarla que el posbiótico específicamente va a controlar a esta es el que le va a decir, cálmate, no te alteres, no te reproduzcas sin control. Entonces, nos ayuda con estos disturbios intestinales. Y pues bueno, se ha demostrado que estas sustancias inhiben, como les decía, el crecimiento de bacterias patógenas antagonistas, es decir, esas bacterias que están aquí en este intestino, que están ahí conviviendo con los enterocitos y que se adhieren al epitelio y que ahí van a estar como para aprovechar el crecimiento y reproducirse. Entonces, se ha demostrado que se inhibe este crecimiento. Y también vaya, pues por una cuestión de sobrepoblación bacteriana, el posbiótico es como que les ayuda a regular sus números y que todo esté en sana convivencia, por así decirlo. Entonces, tiene un beneficio muy, muy bueno en cuanto a esto. Entonces, ¿cuál es el producto? Doctores, este es el que hemos estado utilizando en la clínica con distintos pacientes, nos ha ido muy bien y hemos visto resultados en nuestros pacientes que tienen enfermedades inflamatorias o que tienen enfermedades, como ya lo mencioné, de alguna infección o alguna infestación. Entonces, se propone el uso de estos componentes posbióticos y que su característica es que asegura para
asegura una mejor terapéutica para tu paciente. Especialmente, como les mencioné, cuestiones inflamatorias intestinales y que ayuda a la inducción de la remisión. Es decir, se ha sabido, por ejemplo, que en la enfermedad intestinal inflamatoria, específicamente hablando de esta enfermedad, el tratamiento con probióticos no ha sido tan exitoso. O sea, es como de que anteriormente era como de que, ay, tiene esta enfermedad inflamatoria intestinal, ok, ya sabemos que le tenemos que dar terapéutica que va a ayudar a desinflamar específicamente y pues dale probióticos como para que se controle, ¿no? O que ya no tenga cambios tan radicales con las diarreas. Ok, se ha demostrado que los probióticos no tienen un efecto tan positivo, o sea, no se nota tanto. A diferencia de los posbióticos, se ha descubierto que en cuestiones o pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, se les dan posbióticos y mejoran la cuestión de las heces fecales. O sea, son pacientes que van a tener más regulada pues ahora sí que su bolo fecal no va a ser ni pastoso ni diarreico, o esos picos que puede tener ese paciente de tener estos recaídas por la propia enfermedad no se van a ver tan mermados con el uso de un postbiótico. Otra de las ventajas o beneficios que tiene es que mejora la absorción del intestino y la reproducción de los patógenos. ¿En qué caso los podemos utilizar? Cuestiones más prácticas, bueno, postquirúrgicos. Los hemos utilizado con bastantes pacientes postquirúrgicos. Este es uno de los casos que les presenté en la primera edición del ciclo de conferencias, que a este paciente le quitamos la válvula iliocecal por una cuestión de intususcepción intestinal y que tuvimos que retirar el ciego y que nos preocupaba bastante porque pues sabíamos que era la cámara de fermentación y que cumple pues ahora sí que una actividad específica en el intestino. Bueno, pues lo tratamos con todo lo que requería postquirúrgico y aparte le dimos postbióticos. Bueno, esta paciente está excelente, doctores. No ha sufrido de cuestiones de disturbios intestinales, no ha tenido diarreas, a pesar de que en otras cirugías anteriormente, antes de utilizar los postbióticos, sí de pronto los pacientes ya pues hacían pastoso, ¿no? Pastoso o de pronto tenían diarreas líquidas. A esta paciente la operamos por ahí de noviembre y desde entonces no ha tenido un problema con sus heces fecales. Entonces, ampliamente recomendado con enteritis, con anastomosis, con gastropexias, con cualquier cosa que tenga que ver con cirugía del intestino o del tracto gastrointestinal, adelante se puede utilizar. Cuestiones de hepatitis, doctores, hemos tenido beneficios con nuestros pacientes hepáticos en donde hemos visto que se ha reducido el problema inflamatorio. Entonces, también ampliamente recomendado. En cuestiones de diabetes se ha utilizado para regular un poco los picos de glucemia de estos pacientes. Obviamente no se va Obviamente no se va a sustituir por la insulina, ¿ok? No quiere decir que en vez de la insulina le vas a dar postbiótico, para nada. Sin embargo, en las patologías, bueno, en este caso en pacientes que son positivos o que tienen diabetes, vaya, lo puedes manejar y va a tener una regulación en cuanto a sus picos de glucemias. En cuestiones de colestasis nos ha ido perfectamente bien. Se sabe que una vez que incluso son muy pocos los casos en donde se tiene que quitar incluso la vesícula biliar en perros, pero hemos tenido casos y nos ha ido muy bien. Son pacientes que sabemos que ya no pueden comer cualquier alimento por la cuestión de desdoblar las grasas y que se pronostica, ¿no? Un paciente que ya no tiene vesícula, bueno, pues va a tener problemas digestivos. Bueno, hemos utilizado los probióticos y nos ha ido muy bien. Incluso el olor de las heces fecales se disminuye bastante. Les traigo incluso un caso que presentarles acerca de eso. Pero primero vamos a hablar específicamente, ya vamos a adentrarnos a los artículos científicos que respaldan todo esto que les estoy diciendo. Bueno, hay el tipo de posbióticos, vamos a ver el sujeto de estudio, o sea, dónde se ha utilizado y el mecanismo de acción y efectos que tiene. Por ejemplo, en el caso de los exopolisacáridos, se ha estudiado en ratones, conejos, ratas, humanos e incluso en corderos.
se ha visto que hay una interacción con células dendríticas y macrófagos, hay una inhibición de la absorción del colesterol y mejora la respuesta ante patógenos. Estamos hablando específicamente de este posbiótico. Por otro lado, tenemos a los lisados bacterianos, que también son parte de los metabolitos secundarios, se han utilizado en las mismas especies que mencioné anteriormente, y hemos encontrado la estimulación de células dendríticas, activan a los linfocitos T y B, que recordemos, tenemos una acción específica con el sistema inmune. ¿Recuerdan que les dije eso? Bueno, pues aquí está. También con la cuestión de los sobrenadantes, es decir, todo lo que como que sobra de esas lisis celulares, se ha visto beneficios en cuanto a las acciones antiinflamatorias antioxidantes. Hay una prevención de la invasión de células de cáncer en el colon, hay actividad antibacteriana y hay una actividad para que exista una barrera o una protección intestinal, y hay un reverso en el peristaltismo intestinal que esté deteriorado. Y por otro lado, los metabolitos, que son las vitaminas, fenoles, aminoácidos, aromáticos, péptidos y bioactivos, en los mismos, en el mismo sujeto de estudio se utilizó ratones, conejos, ratas, humanos y corderos, y en este se vio que hay un aumento en la producción del folato y del complejo B12, de la vitamina K, de biopéptidos, y hay un menor riesgo de accidente cerebrovascular. Esto es sumamente importante porque incluso ahí te estoy diciendo que una cuestión circulatoria también se involucra. También hablamos de anemias, se reducen los problemas de anemias. Entonces, les voy a presentar un caso clínico que tuvimos muy importante. Hemos estudiado hemos utilizado más bien a pacientes que tienen alguna enfermedad como estas, porque más que nada lo que queríamos ver era la aceptación y la palatabilidad que tenía este producto, pero vimos beneficios en pacientes que tienen estos disturbios de pronto. Entonces, les voy a presentar a Sky. Sky era una paciente husky que llegó a la clínica por medicina preventiva, iba a cuestiones de desparasitación. Ella ya tenía 3 meses, tenía un peso de 7.5, comía croqueta premium, y pues bueno, la clienta refería pues que sus heces fecales eran muy fétidas, muy fétidas. Ella se quejaba de una cuestión, es más, era su primer perro y decía, yo la verdad es que no sé, o sea, sí, estoy enamorada de Sky, convivo muy cercanamente con ella, pero ya me resigné a vivir una vida con un perro apestoso, literal lo dijo. Entonces decía, es que sus heces fecales de verdad son de apestar la casa. Entonces hicimos lo que siempre hacemos, que es analizar sus heces fecales en un frotis fecal. Se vio que había una disbacteriosis, en la cual se diagnostica como colibacilosis por la presencia de bacterias que estaban más predominantes, y que, bueno, pues no había presencia de parásitos. Sin embargo, se recomendó volver a hacer muestreo fecal, iniciar con su cuestión de vacunas, porque también eso estaba pendiente. Y pues bueno, se empezó con el tratamiento de posbióticos y protectores intestinales del 2 de noviembre al 22 de noviembre, porque este producto lo tenemos que dar 21 días mínimo para ver efectos y resultados. Bueno, pues estuvimos de la mano con la dueña de Sky, y como les decía, heces fecales muy olorosas, con mucha presencia de gas, un olor que impregnaba la casa y que la dueña no toleraba. Bueno, durante su tratamiento no hubo rechazo. Sky, porque analizábamos la parte de la palatabilidad, entonces Sky nunca rechazó el posbiótico, incluso le parecía sabroso consumirlo, porque pues se nota, ¿no? Cuando los pacientes, cuando ven que ya le vas a dar algo que le agrada, se ponía contento, o a eso nos refería la dueña. Y pues bueno, con respecto al olor de sus heces, fueron disminuyendo poco a poco. Este paciente no tenía ni vómitos ni diarrea, solamente era el olor tan fétido que tenían sus heces fecales. Entonces, todos los días estuvimos en contacto con ella para preguntarle cómo estaba viendo la mejora de la consistencia fecal, de los olores, que era de lo que más se quejaba. Y pues bueno, hicimos una tablita para representar esta situación, en la cual se comentaba como la S fecal firme o una S fecal pastosa.
Entonces, hubo picos o hubo pues una situación como de sub y baja, en donde veíamos que algún día sí estaba firme y otro día ya estaba pastoso, y así sucesivamente. El día 8 ocurre un retroceso en el cual hace más aguado Sky y posteriormente se vuelve a restablecer. El día 10 ya estaba firme, entonces ya después se mantuvo un poquito menos firme, pero ya al final, en el día 21, era firme y hasta la fecha sigue firme. Pero aquí lo importante que era detectar era la cuestión de la presencia del olor. Entonces, durante este periodo, cuando llamábamos para hacer entrevistas, el olor disminuyó el día 3 y ya no presentó retroceso durante el periodo del tratamiento. La frecuencia de los gases disminuyó a partir del día 5, sin embargo, aún presentaba olor bastante fuerte. Hubo un aumento en la frecuencia de los gases el día 9 y hay una mejoría el día 14 en adelante. Entonces tú te preguntarás, bueno, pues si aquí Claudia me está diciendo que pues, los postbióticos son buenos para reducir todos estos problemas, ¿por qué con Sky pasó esto? Ok, ¿por qué hubo dos caídas? Bueno, porque hubo un cambio de alimento. Esa es la razón por la cual Sky presentó esta situación. Durante un periodo hubo dos cambios. El primer día fue el día 8 del tratamiento y después fue el día 12 porque la dueña se confundió y en vez de comprarle alimento de cachorro, le compró alimento de adulto. Entonces, en este proceso de adaptación intestinal también a todos los nutrientes de lo que consumen las croquetas, pues sabemos que puede haber estos disturbios. Sin embargo, no se asoció a alguna otra enfermedad. Sky recibió sus vacunas bien y recibió su medicina preventiva tal como lo necesita, pero vimos que esta recaída simplemente fue por el cambio de alimento, como ocurriría en cualquier otro paciente. Sin embargo, se obtuvo el resultado que queríamos obtener, que era la disminución de gases, la disminución de la colitis y pues ahora sí que la presencia de una heces fecal tan fétida que eso pues al final es muy desagradable para los clientes. Y pues bueno, doctores, esto era lo que les quería platicar. Es un producto que yo se los recomiendo ampliamente, que lo hemos utilizado en la clínica con todos estos casos que les menciono y nos ha ido muy bien. Y pues bueno, mi frase de siempre que yo les digo y que les quiero dejar es que las enfermedades deben de tratarse con conciencia, con certeza y debemos de tomar en cuenta que las patogénesis y los cursos de enfermedad para tomar las mejores decisiones terapéuticas y así, solamente así, podemos salvar más vidas, que eso es nuestra misión como veterinarios. Muchas gracias, doctores. Es un gusto haber compartido estos conocimientos y nuevamente agradezco a Difarvet por la invitación y pues por así que finalizar a este ciclo de conferencias. Por aquí les dejo bibliografía de lo que son todos los artículos de postbióticos si quieren saber un poquito más. Aquí están todos. Si por ahí tienen alguna curiosidad en específico, con gusto háganlo saber a través ya sea de mis redes o ya sea a través de Difarmet y con gusto les comparto estos conocimientos o estos artículos científicos que están muy interesantes. Listo. Muchísimas gracias, doctora, por su charla, bastante interesante. Igual comentarles a nuestro foro que está abierto el chat para sus preguntas y antes de entrar a preguntas y respuestas, recordarles nuevamente por aquí en el chat, les voy a estar dejando el enlace que nos pueden poner sus opiniones o si notan algún área que nosotros podamos mejorar, pues para poderlo implementar. Y quienes no hayan podido entrar desde el principio, pues van a poder sintonizarlo a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube, la repetición de la charla. Creo que por aquí hay algunas preguntitas. Bueno, Sandra viene nos felicita, bueno, principalmente a ti, doctora, felicita por la charla. Gracias, Y gracias. tenemos por aquí una pregunta de Roberto. Dice, ¿qué pasa con las bacterias resistentes a antibióticos? Un reto, eso es lo que está pasando hoy en día, es un reto, porque incluso, doctores, ahí ya tenemos, pues ahora sí que unos preliminares de un estudio que por ahí se está manejando, de que incluso pacientes que nunca han recibido antibióticos tienen
resistencias a antibióticos. Entonces eso es bastante preocupante y a la vez interesante. ¿Qué pasa con estas bacterias resistentes? Pues seguir utilizando los antibióticos de manera inteligente, salvo, o sea, o con base científica, es decir, si tú quieres tratar una enfermedad, pues tratar pues lo ideal sería hacerle un cultivo bacteriano para saber en dónde está la sensibilidad y que no demos un antibiótico que sea resistente. Entonces, ¿qué pasa en realidad? Podemos hacer esta alternativa con el uso de posbióticos para mantenerlas tranquilas, pero si estamos hablando de una bacteriemia de otro sistema que no sea el sistema digestivo, pues entonces utilizarlo con cautela y pues tomarlo como una situación de reto, porque no es más que eso. Estamos atorados en un momento donde preocupa esa resistencia. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el posbiótico ayuda a disminuir el proceso inflamatorio del tracto gastrointestinal? Sí, sí ayuda. ¿En qué manera? En que va a reducir, a mejorar las cuestiones enzimáticas y que por ende no va a haber tanta fermentación bacteriana, porque recordemos que en el intestino ocurre una cuestión de fermentación bacteriana, eso provoca que se generen gases y al haber gases va a distender la asa intestinal y eso va a provocar que exista dolor en el paciente y que el uso de los posbióticos disminuye la sobrepoblación bacteriana y por ende disminuye los gases que se generan por fermentación. Muchísimas gracias. Luis nos pregunta, ¿en animales sanos el posbiótico puede ayudar a prevenir cuadros infecciosos del sistema digestivo? Sí, por ejemplo, bueno, aquí en animales sanos puede ayudar a prevenir cuadros infecciosos, o sea, se refiere que si el animal estaba sano y luego se enferma, ¿sí, verdad? Yo creo que más bien en animales sanos para que no se enfermen, ¿no? Ok. De alguna manera lo que se va a provocar es que si tú das un postbiótico como una cuestión de coadyuvante a la nutrición, lo que va a ayudar es a que equilibre esa microbiota que está en el intestino. Entonces, por ende, va a ayudar a hacer una fortaleza en el sistema inmune del paciente, porque recuerden que les dije que se producía el 90% de la inmunidad en el intestino. Entonces, sí, va a ayudar a hacerlo de alguna manera más fuerte ese sistema inmune. Sin embargo, no está exento de enfermarse de alguna cuestión viral, alguna cuestión parasitaria, pero sí vamos a fortalecer su microbiota intestinal. Eso sin duda. Muchísimas gracias. Parece ser que no hay más preguntas. Hay muchos comentarios positivos. Si alguien gusta abrir su micrófono y hacer su pregunta, adelante. Sí, con gusto. Los escuchamos. No sé si tengo preguntas. Bueno, Yo metí al chat. Dice, ¿dónde se puede conseguir el producto? Bueno, yo lo compro allí en Difarbet. De hecho, lo hemos estado vendiendo bastante bien con pacientes para todo lo que esto que les estoy platicando. Lo hemos utilizado y nos ha ido bien. Pues ahora sí que el contacto aquí con los chicos de Difarbet, ahí lo pueden conseguir. Y muy bueno, la verdad. Y a un precio muy accesible, honestamente, para los beneficios que da. tienes otra preguntita del médico Jesús. Dice, bueno, manda un agradecimiento de excelente conferencia, un comentario. Y dice, ¿se han manejado pacientes hospitalizados por problemas virales como parvovirus? A ver, ¿dónde no la vi? Está como con un icono amarillo. Ok.
Sí, claro. De hecho, lo hemos utilizado ya en varios pacientes que están positivos a parvo. Hoy en día tenemos uno que está hospitalizado y lo estamos utilizando. Sabemos que no vamos a limitar el cuadro propio del parvovirus, o sea, el paciente va a cursar su enfermedad tal cual como ocurre. Sin embargo, va a fortalecer a la microbiota para que se defienda y que no se generen patógenos oportunistas que pueden ser las bacterias que son las que se traslocan al sistema respiratorio, que casi siempre cuando un paciente parvoviroso termina con una cuestión neumónica es porque hubo traslocación bacteriana. Entonces, específicamente ahí el posbiótico te va a ayudar a limitar ese crecimiento anómalo o oportunista de las bacterias y va a evitar o va a disminuir el riesgo de que exista una traslocación. Entonces, sí, súper recomendado. Intrahospitalario y después de que se vaya. Nada más hay una restricción, doctores. Si el paciente está vomitando, no lo puedes dar. Es lo único. Entonces, una vez que controles el vómito, dalo como parte de la terapéutica y te va a ir mejor. Ok, tenemos una manita levantada. Adelante. Damos oportunidad al doctor Luis Morales y luego tu servidor. Muchas gracias, Daniel. Adelante, médico Luis. Buenas noches, buenas noches. No, disculpen, ya contestaron mi pregunta. Era la pregunta de los pacientes sanos. Ah, perfecto. No se preocupe, médico. Gracias. Gracias. Bueno, por ahí veo la pregunta de la doctora Laura Arenas, y a lo mejor es la doctora que conozco de ahí de cerca de Tezistán. No conozco con exactitud la fortiflora de Proplan, pero lo que yo entiendo es que es unos probióticos y la diferencia, digo, me presento, soy Abel Benavides y soy el director de Difarbet. Tengo ya unos 6, 7 años de estudiar este producto para verlo traído y la doctora nos está ayudando. Perdón. Y la diferencia más importante es que las Fortiflora, yo puedo pensar y puedo ignorar un poco que es un probiótico y es una bacteria. El problema de las bacterias es que luego el manejarlas es un poco complejo y entonces se trabaja con 2, 3, 4, 6 serovariedades. Y cuando hablamos sobre los posbióticos es la fermentación de las bacterias y se trabaja sobre toda la microbiota del tracto digestivo. Entonces, se dice, yo cuando empecé a trabajar con este producto, se decía que había cerca de 4,000 a 5,000 microorganismos en el tracto digestivo y hace en los últimos, no sé, hace unos meses, en los últimos estudios, decían que hay más de 10,000 microorganismos y seguramente después con la tecnología irán agregando algunos datos. Esa es la información que yo recibo como socio partner de la empresa que está haciendo toda esta investigación y desarrollo. Y si me equivoco, pues yo no soy médico, la doctora me puede corregir con total autoridad. No, de hecho sí, lo que dijiste, Abel, es muy acertado. Precisamente el Fortiflora es un probiótico. Estamos hablando de bacterias vivas, por eso también necesita refrigeración, que eso es algo muy importante. O sea, forzosamente necesitas tener al Fortiflora en refrigeración para que pueda funcionar. Si lo tienes en temperatura normal, ese probiótico ya no funcionó. Que ahí es una desventaja sobre los posbióticos. Los posbióticos, como son metabolitos secundarios, no los tienes que refrigerar y no necesitan estar bajo condiciones de cuestiones de solamente como cualquier producto, pues, o sea, bajo anaquel o en unas condiciones ambientales que no sobrepasen la temperatura excesiva hacia el calor. Eso es también una ventaja entre el Fortiflora y que, como bien decían, pues son bacterias. O sea, que al final, si tú vas a acompañar a un paciente que está recibiendo una antibioterapia y dices, yo no quiero afectar su flora intestinal, o bueno, su microbiota intestinal no la quiero afectar con los antibióticos que le tengo que dar, bueno, le voy a dar probióticos, pero si le estás dando antibióticos, vas a matar a esos antibióticos. Digo, a esos probióticos que le estás dando a través de la Fortiflora. Y en los postbióticos no ocurre esto. Muchísimas gracias por ambos aportes. La doctora Daphne Michelle tiene una pregunta. Dice, por lo que entendí,
Entonces es seguro el uso de posbióticos en casos de gastroenteritis catalogadas como idiopáticas, donde se haya descartado un origen mecánico, viral, parásitos o estrés. Sí, de hecho, lo puedes utilizar con cuestiones idiopáticas, es seguro, no te va a causar un problema secundario, dado que, pues, como mencionábamos, no es algo que te pueda intoxicar, solamente va a fortalecer al propio microbioma. Entonces, si de pronto ya descartaste todo eso que mencionas, lo puedes utilizar. Y fíjate, diste con una parte muy interesante, que es la parte del estrés en los pacientes. Ahí te va. En pacientes que sufren cuestiones de estrés, de ansiedad por separación, colitis, porque el dueño no está y pasamos la pandemia y antes estaban ahí todo el día los dueños y ahora ya no. Ok, ha habido el uso de posbióticos en estos pacientes y ha mejorado la cuestión de ansiedad porque químicamente lo que ocurre es que al hacer el procesamiento enzimático en el intestino, se va a liberar serotonina en el intestino. ¿Esto qué va a pasar? Le va a mandar la señal directa al cerebro de que hay una estabilidad o que el paciente se sienta tranquilo simplemente porque está generando esta serotonina. Entonces tiene un efecto coadyuvante con la cuestión, pues ahora sí que de comportamiento de los propios pacientes. Entonces, si tienes pacientes que tienen colitis nerviosa o colitis ulcerativa por una cuestión de ansiedad, pues puedes utilizarlo sin ningún problema. Ese es otro efecto. A lo mejor más adelante pues se hablará de esto. Hay cosas muy interesantes que nos encontramos y que pues es un producto que va a ayudar a los tratamientos. Muchísimas gracias. Doctor Borre tiene manita levantada. Adelante, puede abrir su micrófono. Hola, Clau, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Bel. Bien, hola. Buenas noches, qué gusto Claudia, estar aquí. Dime. hemos platicado más o menos algo de estos productos y a mí la única duda que me queda es cómo hace la selección o cómo se hace el proceso de decir estos posbióticos van a estimular a las bacterias de la microbiota y no van a ayudar a las bacterias patógenas a seguirse manteniendo en el intestino. ¿Cómo se hace esa diferenciación o cómo se hace esa selección? Porque hablaste hace un momento de la acidez o hablaste hace un momento del pH, pero pues finalmente hay microbiota de algunos tipos de acidez y demás, y cómo afecta a cómo no ayuda a las patógenas y cómo hace la selección o la diferenciación. Bien, mira, lo que pasa es que, bueno, planteando desde que este producto es trabajado bajo, pues ahora sí que normas de calidad muy altas y que los estándares que ellos seleccionan, pues ahora sí que en los laboratorios industriales que manejan estos, ellos tienen la selección que hacen precisamente como mencionas, esta diferenciación entre una y otra. Lo que yo sí te puedo decir es en el caso de pacientes que están sufriendo con cuestiones intestinales, van a ayudar a disminuir las patógenos oportunistas porque de alguna manera evitan el sobrecrecimiento poblacional de las bacterias. O sea, básicamente hacen como un equilibrio. Entonces, de qué seleccionan y qué no, creo que eso ya es algo un poquito más técnico que no sé si me pueden ayudar acá en la parte de lo que son los procesamientos y los estándares de calidad que se manejan bajo laboratorios, pero clínicamente lo que yo te puedo decir o lo que yo he investigado es eso, que hacen una disminución o hacen un equilibrio entre las patógenos oportunistas. Gracias. Abel, por ahí creo que tienes por ahí un comentario. Muchas gracias, Borre. Primero que nada, buenas noches y muchas gracias por tu intervención. Mira, en este tema es un proceso de fermentación de las bacterias y dentro de esas fermentaciones se generan levaduras y las levaduras sirven para inhibir el crecimiento de las bacterias patógenas y por competencia
si disminuye la población de bacterias patógenas, por competencia se reproducen más las bacterias benéficas. Entonces es un efecto de la misma fermentación y ya muy técnicamente no te sé decir, acuérdate que soy un contador, ¿eh? Sí, ¿sí me escuchan? Adelante. Así. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que la microbiota se borró? O sea, tienes un perro con una gastroenteritis hemorrágica, tienes una cantidad ya muy baja de microbiota o ya no tienes microbiota útil y si tienes por ahí alguna enfermedad oportunista o alguna bacteria oportunista, dado que ya tienes una hemorragia, ya tienes una gastroenteritis como tal, y pones este producto, no tienes una microbiota a la cual nutrir. ¿Qué pasa cuando la usas de esa manera? ¿Está mal empleado? ¿Sí te va a ayudar? ¿Cómo te va a ayudar? Ojalá nos pudieras ampliar un poquito esa parte. Sí, mira, ahí por ejemplo era como les mencionaba, o sea, cuando tú haces un frotis fecal o incluso los haces repetidos y que te das cuenta que hay una disminución en la población natural de estas bacterias y que sabes o sospechas de que hubo una consecuencia de pérdida de la microbiota, aquí sí, como clínico, yo te diría, lo primero que yo haría es dar probióticos, un tratamiento de probióticos que estén acompañados de posbióticos. ¿Por qué? Porque voy a repoblar nuevamente la población bacteriana que necesita tener ese intestino y todavía le estoy dando los medios adecuados para que se reproduzca, se mantenga y se repoble nuevamente. Pero esto tiene que ir acompañado de estar haciendo pues frecuentemente los frotis fecales para darte cuenta si hay un cambio. Aparte ayudarle con la cuestión nutricional y en este caso hablando de que si hubo denudación del epitelio intestinal, recubridores de la mucosa e incluso a mí me gusta utilizar la glutamina, que sabemos que también es una cuestión enzimática que va a ayudar a repoblar estas vellosidades intestinales que al final de cuentas también van a alojar a estos probióticos, como los mencionaba, se adhieren al epitelio. Entonces, la cuestión clínica que tendrías que hacer es esa, acompañas el tratamiento de probióticos junto con posbióticos, salvo esos casos. Gracias. Muchísimas gracias por ambos aportes. Igual para comentarles, me presento rápidamente, voy a prender mi cámara. Yo soy el médico Daniel Escarlata, soy el asesor técnico de la línea de Nutraceuticals. Y algo que nos menciona el fabricante es que nosotros tenemos varios tipos de posbiótico, varios tipos de producto, y en el caso de posbióticos mascotas se hace a partir de un cultivo de las propias bacterias, se hace una selección bacteriana de las propias bacterias que viven en el intestino de perros y gatos. Con eso se hace un proceso industrial de fermentación para la obtención de los posbióticos. Entonces, eso es lo que nos mencionan desde España. Entonces, y eso es lo más seguro, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una cualidad en los productos, que, por ejemplo, el que va destinado a mascotas, pues no funciona en otras especies de manera adecuada, aunque funciona por ser mamíferos, no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en bovinos, pues nosotros tenemos un producto exclusivo para bovinos que está hecho proveniente de un cultivo bacteriano propio de los bovinos. En el caso de porcinos, meramente es proveniente de un cultivo bacteriano de intestino o del sistema digestivo de porcinos. Entonces, esto es lo que hace también el producto de que sea directamente destinado para una especie. Entonces, y como lo menciona la doctora, es correcto. De hecho, cuando tenemos un problema donde es muy escasa la población bacteriana dentro del intestino, es muy difícil que no haya, que no exista, pero en muchas ocasiones hay muy pocas unidades formadoras de colonia y estas tienden a ser muy difícil que se multipliquen o que se repliquen. Ese es el término correcto. Entonces lo que hacemos es repoblar nuevamente con 1, 2 o hasta 3 especies de probióticos y dar el posbiótico para mejorar el ambiente donde va a repoblar esta bacteria. Entonces, solamente quería añadir el comentario. Vamos a continuar con las preguntas. La doctora Belitza Álvarez nos dice, es decir, el Forticlora se recomienda darlo post tratamiento con antibióticos.
doctora Sí, Claudia. como ya lo mencioné, puede ser una estrategia. Una vez que tú sospechas que tu microbiota se perdió por el uso de antibióticos, puedes utilizar un probiótico y le das, pues ahora sí que su fortalecimiento con el postbiótico. Esto sería una buena estrategia para un tratamiento post-antibióticos. Y sí, lo podrías hacer sin ningún problema. Ujú. Vamos a limitar ya con 2 preguntitas que nos quedan. Y Rodríguez de Asís, la doctora Rodríguez de Asís Ruiz nos pregunta, ¿qué reacciones adversas podrían presentarse? Mira, en realidad se habla de muy pocas cuestiones adversas. Incluso nosotros en unos estudios que hicimos previamente a la venta ya del producto, utilizamos la dosis máxima. El estudio que nosotros estamos haciendo está a la par de España, en el cual nosotros estamos utilizando una dosis de 5 gramos por paciente y allá lo estaban utilizando a 1 gramo por paciente, que era la dosis recomendada o adecuada, y no vimos ningún cambio, ninguna situación que desfavoreciera a los pacientes. Incluso por ahí tuvimos un modelo que nos autorizaron utilizar para dar una dosis mucho más alta y no hubo ninguna situación. En los reportes que hay pues ahora sí que en los artículos científicos no mencionan como tal una reacción adversa a una sobredosificación. Ahora no sé, Daniel, si tú en cuanto a la lectura que has tenido todo eso, ¿has encontrado algo? De hecho, son muy pocos los efectos, bueno, son prácticamente nulos los efectos secundarios que pudiéramos observar con este producto. En primer lugar, porque viene propiamente, tiene un origen meramente del cultivo bacteriano de la propia especie. Entonces está muy limitado a que lo tenga. Y dos, el producto es tan seguro que se puede utilizar hasta 10 veces la dosis recomendada sin observar un efecto secundario. Abel, ¿quieres hacer algún comentario? Adelante. Muchas gracias. Sí, mira, voy a reforzar el mismo mensaje que ya dio Daniel y la doctora. Estas pruebas las hemos hecho, la doctora ya las hizo y pues ya puso 5 veces la dosis y no pasa nada. Nosotros lo hacemos en animales de producción, por ejemplo, en becerras de lechería, que es un problema muy frecuente el tema de diarreas los primeros 3, 4 días. Y decíamos, nosotros indicamos darle de manera preventiva de 6 a 8 gramos diarios desde el día 0 hasta el día 90, o sea, los primeros 90 días para desarrollar su flora intestinal. Sin embargo, si por alguna razón una becerra un día tiene diarreas, agarramos y le damos 80 gramos, 60, 80 gramos, o sea, 10 veces la dosis, y al día siguiente está sin diarrea para no tener que usar antibióticos. Entonces, la verdad es que dice el fabricante, nosotros recomendamos la dosis mínima para que sea funcional. No recomendamos la dosis máxima porque pues no sería costeable. Entonces, hasta ahorita pues no hemos tenido ningún reporte de alguna anomalía o alguna situación adversa. Pero pues no descarto que algún día se presente, ¿verdad? Pero técnicamente el producto es inocuo y no causa ningún problema. Y quiero hacer una puntualización. Inicialmente nosotros lo tomábamos como un antidiarreico y en animales de producción nosotros lo manejamos como un regulador digestivo, porque en animales, y voy a citar el ejemplo y ustedes son médicos veterinarios y se van a acordar, por ejemplo en cerdos, el problema del estreñimiento trae en consecuencia partos distóxicos. Y entonces en cerdas, por ejemplo, preparto, se logra regular el intestino y entonces las heces fecales son un poco más blandas y con eso evitamos tener o disminuimos el problema de partos distóxicos. Y entonces, y en animales con problemas digestivos, problemas de diarrea, pues hace esta otra función de hacerlo más compacta por la disminución de las bacterias patógenas. Entonces, inicialmente nosotros lo tratábamos como un antidiarreico, por así decirlo, pero finalmente pues lo venimos manejando ya como un regulador intestinal. Son los beneficios y los hallazgos que se van descubriendo conforme se sigue investigando el producto. Y máximo, pues ahora que se está investigando para humanos también. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el aporte, por el comentario, bastante de muchísimo valor. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este ciclo de conferencias. Y nos interesa que se sigan preparando, nos interesa que estén siempre pendientes a toda la información, a toda en los aportes de información clínica, médica que podamos nosotros tener. Y los invitamos a nuestro segundo ciclo de conferencias de oftalmología veterinaria. El primer tema es exposición de la glándula del tercer párpado, cherry eye, ojo de cereza, a partir del jueves 17 de marzo, 9 horas de la noche, hora Ciudad de México. Los esperamos, no falten por ahí, esténse pendientes de nuestras redes sociales para su inscripción, para que participen en este próximo ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Siempre es un placer tenerlos aquí a los médicos, a los compañeros, pues la gran participación que hubo el día de hoy, las preguntas, estuvo muy bueno. Doctora Claudia, muchísimas gracias y pues estamos a sus órdenes para cualquier inquietud que tengan sobre el producto o necesiten muchísima más información. Estamos para servirles. No, pues gracias a ustedes por la invitación. La verdad, yo encantada en compartir lo que con pasión estudio y aprendo. Y pues ya se sabe que el conocimiento es para compartir, así que estamos a la orden. Ahí me pueden contactar en las redes sociales. Con gusto, estamos pendientes. Muchas gracias, Difarbet, por la apertura y por ahora sí que todo lo que me ayudaron para estar aquí. No, al contrario. Gracias, Claudia. Gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. De veras, un honor y muy agradecido de su tiempo y disponibilidad para escucharnos. Pues muchas gracias, buenas noches a todos y felicidades a todo el equipo. Muchas gracias a todos. Gracias, Abel, por la oportunidad. Gracias, Daniel, por el apoyo y también a Marcos, que siempre estuvieron cautivos. Gracias a todos los asistentes, de verdad. Me siento muy honrada con su presencia. Al contrario, Muchas estamos gracias. para servirnos, para servirles y para servirnos. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Buenas noches, adiós.